Buenos días, estimados estudiantes. Hoy vamos a desarrollar el tema deshidratación y refrigeración. Como primer punto, entonces, iniciamos con deshidratación. Dentro de ello es el qué es la deshidratación. La deshidratación es un procedimiento de conservación o un proceso de conservación de los alimentos, que al eliminar la totalidad del agua libre de éste impide la actividad microbiana y reduce la actividad enzimática. Tengamos presente que la deshidratación recibe diferentes nombres o denominaciones, como desecado o secado. Punto número 2. Transferencia de calor y agua durante la deshidratación de alimentos. La transferencia de calor y masa en alimentos depende de dos factores principalmente: factores externos y factores internos. Dentro de los factores externos tenemos temperatura, presión, humedad y velocidad del medio de secado. Estos son bien conocidos y existen ecuaciones de relativo fácil uso para su manejo, que veremos más adelante. Factores internos. Estos son poco conocidos aún, debido a la complejidad generada en la posibilidad de transportar agua hacia la superficie del producto. Veamos aquí un punto muy importante. La velocidad de secado depende de la velocidad con que se aporta calor, que a su vez es función de la temperatura del medio de secado, y la velocidad superficial del medio de secado y la resistencia del producto a la transferencia de calor. La velocidad de migración de agua y solutos en el interior del alimento. La velocidad de eliminación del vapor de agua en la superficie. La relación entre la cantidad de alimento y medio de calefacción. La temperatura máxima que admite el alimento. La velocidad de evolución de las reacciones de deterioro, como el pardeamiento, la pérdida de vitaminas por oxidación, la tendencia a la formación de capas impermeables en la superficie del producto. Dentro de ustedes pueden observar ahorita una gráfica en la cual podemos decir del punto A al punto B, el producto es sólido y frío. Del punto A' a B, sólido, caliente. El tramo BC, la pendiente es constante, la velocidad es constante. El tramo CD, pendiente decreciente, disminución de la velocidad de secado, se denomina primer periodo de velocidad decreciente. El tramo DE, velocidad de secado, decrece con más rapidez. Se denomina periodo de velocidad decreciente. Punto número 3. Tipos de deshidratación de alimentos. Primer tipo, tenemos la deshidratación solar, en la cual consideramos secadores solares directos
secadores solares indirectos y secadores solares asistidos. Dentro de ello, los secadores solares directos constan de una superficie de secado cubierta por un material transparente que protege al producto de la lluvia y la contaminación. Generalmente se utilizan para el secado de productos agrícolas. Secadores solares indirectos. En este tipo de secadores, la radiación solar no incide, no va directamente sobre el producto a secar. Secadores solares asistidos. Se trata de secadores convencionales que se han modificado para poder utilizar energía térmica en sustitución de energía solar. Tenemos el siguiente caso. Secadores por gas caliente. Ese es el siguiente grupo. Secadores por gas caliente. Con este método, los gases calientes se ponen en contacto con el material húmedo a secar para facilitar la transferencia de calor y de masa. En este caso hablábamos agua. En general, son aparatos sencillos y de fácil manejo que constan de lo siguiente: un sistema de impulsión de aire, un sistema de calefacción y un recinto de secado, el cual generalmente está calorifugado. Secadores por gases calientes. Tenemos a secadores de bandeja, secadores de túnel, secadores de cinta sin fin, secadores rotatorios y secadores de lecho fluidizado. Los secadores de bandeja están formados por una cámara metálica rectangular, en cuyo interior se disponen unos bastidores móviles. Secadores de túnel. El producto a secar se coloca en unas bandejas que se transportan con carretillas por el interior del túnel. Secadores de cinta sin fin. Son secadores continuos, proceso continuo. No es por batch, es proceso continuo, con circulación de aire a través del material que se pretende secar, que se traslada sobre un transportador de cinta perforada. Secadores rotatorios. Son secadores de funcionamiento continuo, igual, que constan de una carcasa cilíndrica ligeramente inclinada que gira sobre unas bandejas de rodadura, unas bandas de rodadura. Y secadores de lecho fluidizado. En este tipo de secadores, el aire caliente se utiliza simultáneamente como agente de secado y de fluidización al ser forzado a través del hecho de partículas del alimento. C. Secadores por contacto o conducción. Otro tipo de secadores de transmisión de calor hasta el producto húmedo, el cual tiene lugar por conducción a través de una pared generalmente metálica. Tenemos secadores de rodillo, secadores de vacío y secadores a vacío de cinta sin fin. En estos secadores de transmisión por calor, hasta el producto húmedo tiene lugar por conducción a través de una pared metálica.
normalmente. Los secadores de rodillo. En estos secadores, el producto se seca sobre la superficie de un rodillo giratorio calentado uniformemente en todo su recorrido. Secador a vacío. Este secador consiste en una cámara de vacío conectada a un condensador y una bomba de vacío. Secador a vacío de cinta sin fin. En estos secadores, el alimento a secar se distribuye en forma de pasta sobre una cinta transportadora o banda transportadora de acero que circula en una cámara de vacío sobre dos rodillos huecos. ¿Cuáles son las ventajas de la deshidratación? En términos bastante generales, permite conservar todo tipo de alimentos durante bastante tiempo para poder utilizarlos cuando uno desee. Entonces igual dice, conserva las frutas o hortalizas durante varios meses o años. Mantiene propiedades nutricionales, obviamente aquí hay que decir sí mantiene, pero igual hay pérdidas. Hay que ver ahora cuál es la diferencia o cuánto es la pérdida en comparación con otros métodos. Los sabores se intensifican, se reduce el espacio, se reduce el peso. Entonces decimos, permite conservar todos los alimentos, frutas, hortalizas, si quieres llevarlos a otros rubros, carnes, pescados, hierbas en general, conservación durante varios meses o años. Acá, ¿qué es lo que decimos? La conservación es más larga cuanto menos agua retengan los alimentos en general. Las desventajas de la deshidratación. Según algunos autores, calidad relativamente baja en cuanto a contenido residual de nutrientes, textura y aroma. Relativamente baja capacidad de rehidratación en su totalidad. No va a regresar al estado tal cual como una materia prima, inicial o fresca. Largos tiempos de procesamiento. Puede presentarse oscurecimiento no enzimático. Liofilización. Este proceso es muy importante en la industria alimentaria, pero vamos también a después a hablar un poquito de qué es lo que ocurre, por qué no se practica de manera transversal en todo lugar. Partimos indicando que es la congelación y posterior sublimación, paso de hielo a vapor sin pasar por estado líquido, del agua de un alimento, reduciendo al mínimo el arrastre de sustancias y el daño a su estructura. En Arequipa contamos con una planta liofilizadora a gran escala en la ciudad de La Joya. Las fases del proceso de liofilización involucran precongelación, sublimación y desorción. En la precongelación, hasta temperaturas en que material está completamente sólido, se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 0 grados centígrados. La sublimación, en la que se elimina alrededor del 90% del agua. Se elimina el hielo libre. Fase de desorción, que elimina el 10% del agua ligada restante. Esta fase consiste en una vaporización a vacío, a una temperatura positiva de 20 a 60 grados centígrados. Nuevamente, tengan presente,
se pasa de estado sólido a estado gaseoso, sin pasar por estado líquido. Esto tiene grandes ventajas al ser rapidísimo. No hay destrucción o la destrucción celular es mínima. Por eso es que un producto liofilizado, si ingresa un cuadradito, sale casi con las mismas características de cuadradito, leves deformaciones, a diferencia de un producto deshidratado por métodos tradicionales, este se termina por arrugar. Pero también existen problemas en la liofilización, y es que se puede dar, si este proceso no se lleva a cabo bajo los parámetros establecidos, el producto puede arrugarse, puede ser opaco, puede llegar a una etapa de opacidad, puede oscurecer. Entonces hay que respetar los parámetros en todos los procesos. Las ventajas. Al calentar el alimento solo un poco, sus características organolépticas, aroma, sabor, forma y color y su valor nutritivo resultan poco afectados. Sin embargo, los costes de congelación y las bajas presiones empleadas son muy elevadas y los costos de procesamiento de productos liofilizados es bastante alto. Es bastante alto. Siguiente punto, deshidratación osmótica. Se sumergen frutas y hortalizas frescas en una solución azucarada o salina, que tiene una presión osmótica mayor que la de los alimentos. El agua pasa del alimento a la solución por la influencia del gradiente de presión osmótica, por lo que la actividad de agua del alimento disminuye. La deshidratación osmótica no reduce suficientemente la actividad de agua como para impedir la proliferación de los microorganismos. El proceso aumenta en cierta forma la vida útil del alimento, pero no la preserva tal cual. Ventajas de la deshidratación osmótica. Están disponibles los productos para comer, no requieren rehidratación. La cantidad de sustancia osmoactiva que penetra en el tejido puede ajustarse a los requerimientos individuales. La composición química del alimento se puede regular conforme a necesidades. La masa de materia prima se reduce usualmente a la mitad. Muy bien, señores. Hasta aquí entonces hemos revisado lo que ocurre en procesos de deshidratación, incluida la liofilización y deshidratación osmótica. El proceso en el cual se mantienen mejor las características de los alimentos es el proceso de liofilización, pero nuevamente tenemos que indicar los costos son bastante elevados. Pero también tengamos presente que al día de hoy el mercado internacional pide muchas frutas y hortalizas deshidratadas. Entonces, no nos enfoquemos simplemente en la liofilización. Podemos utilizar técnicas tradicionales, secado por gas o secado netamente por procesos de transmisión de calor mediante las bandejas, procesos de convección. Entonces, hay oportunidad en el mercado para poder enviar nuestros productos y obtener mejores ganancias que al ofertar simplemente un producto fresco. Punto siguiente, refrigeración. Dentro de refrigeración tenemos que decir es un proceso mediante el cual la temperatura del alimento se mantiene entre -1 y 8 grados centígrados, con el propósito de reducir la velocidad
de las transformaciones químicas y microbianas, prolongando su vida útil. Este método produce muy pocos efectos negativos en su sabor, textura y valor nutritivo. La mitad de la producción mundial de alimentos se refrigera para conservar los productos perecederos que deben llegar a los consumidores en buenas condiciones. Los productos vivos como los vegetales, nuestras hortalizas en general, las frutas y otros más deben conservarse a temperaturas superiores a 0 °C. Vamos a ver que esto es también discutible, hay información bibliográfica un poquito diferente. Para evitar daños físicos del alimento, mientras que los productos no vivos, ya hablamos de carnes, pescados y productos lácteos, se almacenan a diferentes condiciones, ahí no hay mayor problema. Las hortalizas frescas no deben mantenerse a temperaturas ambiente, ya que un solo día pierden la mitad de sus vitaminas. Para evitar esta pérdida, deben colocarse en bolsas de plástico perforadas, son sugerencias, y guardarse en el refrigerador que tú tienes en casa. Por otra parte, si tú almacenas en bolsas, las frutas tienen que estar refrigeradas y hortalizas tienen que estar refrigeradas, ya que la humedad retenida favorece el desarrollo de hongos y gérmenes. Ten presente también que el caso de los cítricos, manzanas, kiwi, plátanos, es mejor mantenerlos fuera del refrigerador. Ahora aquí hablamos, ¿y qué es un refrigerante? Son compuestos químicos o gases naturales que tienen la factibilidad de comprimirse, condensarse, expandirse y evaporarse a través de un proceso mecánico. Todo este proceso comprende el sistema de refrigeración que presentaremos a continuación. Aquí hay bastantes elementos que componen nuestro sistema de refrigeración. Tenemos como punto 1 el refrigerante, que viaja a lo largo de todas las tuberías que ustedes observan allí. Absorbe el calor de un espacio y lo libera en otro. Siguiente tenemos el compresor. Se encarga de hacer mover el refrigerante por todo el circuito que ustedes pueden también observar. Este compresor, que es esta maquinita, tiene dos funciones principales. La primera es que absorbe el refrigerante a baja presión y baja temperatura. Y la segunda es que comprime el refrigerante a alta temperatura. Siguiente elemento, condensador. Condensador. El condensador se encarga de liberar el calor absorbido desde el evaporador al medio ambiente. Válvula de expansión, siguiente elemento. Su función principal en el ciclo de refrigeración son dos. Primera, controlar el caudal del refrigerante en estado líquido que entra en el evaporador. Y dos, proporcionar la diferencia de presiones entre el lado de alta presión y baja presión. Evaporador, conocido como congelador, es el lugar donde se produce el frío. Es el inicio de la sección de baja presión. Esta parte del circuito es donde el refrigerante se evapora y absorbe
el calor del espacio. ¿Y qué está en ese espacio? Está el alimento. Filtro, secador es el otro elemento, que vamos a ver en el proceso en qué consiste. Entonces, todo este ciclo o todo este proceso de refrigeración se inicia en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa y por otro lado lo comprime a alta presión y alta temperatura hacia la entrada del condensador. Desde el condensador, el refrigerante pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas y todo tipo de humedad y enseguida llega a la válvula de expansión, la cual se encarga de controlar la dosificación de refrigerante que entra hacia el evaporador. Cuando el gas o fluido entra al evaporador donde hay baja presión, este se expande, hierve y se convierte en vapor. Cuando se convierte en vapor es cuando absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador, que es donde se encuentra esa sección donde nosotros ponemos los alimentos. Este proceso se repite una y otra vez hasta que el espacio del refrigerador donde ponemos los alimentos está suficientemente frío y un termostato, el cual está presente en este proceso, en este equipo, que es un dispositivo electrónico de control, detiene el motor y solo se vuelve a encender cuando la temperatura del espacio donde colocamos nuestros alimentos se eleva. Tengamos siempre presente que el compresor y la válvula de expansión con tubo capilar dividen el circuito de alta y baja presión, mientras que el evaporador lo separa en estado líquido y en estado gaseoso. Observemos lo siguiente respecto a la alta y baja presión. Es así como funciona. Entonces, siguiente punto es el tiempo de refrigeración, o el tiempo en el cual el producto alcanza la temperatura que nosotros requerimos. Tenemos una imagen, una gráfica respecto a temperatura y el tiempo en el cual se da. Tenemos la temperatura del producto y la temperatura del medio refrigerante. Entonces, desde la etapa inicial va transcurriendo un tiempo, 5, 10, 15, 20 minutos, 25 minutos hasta 45 o más. El detalle está que en un determinado momento ese producto ya va alcanzando una temperatura que nosotros deseamos que alcance, pero esto es progresivo. Y obviamente, luego de que este producto ya alcanza la temperatura que nosotros necesitamos, referimos a cuánto tiempo, o sea, ya alcanzó cuánto tiempo puede conservarse en el refrigerador. O si es que es otro proceso que tocaremos en la siguiente clase, cuánto tiempo puede conservarse en un proceso de congelación. Siguiente punto, almacenaje de frutas y hortalizas. En las secciones siguientes, las temperaturas y las recomendaciones de humedad relativa son el grado óptimo para el almacenaje máximo en las condiciones frescas. Hablamos de refrigeración. Para el almacenaje corto, tiempos cortos, temperaturas más elevadas pueden ser satisfactorias para algunas instalaciones. Los requisitos de temperatura representan las temperaturas de las instalaciones, las cuales deben ser mantenidas. Entonces, para ello tenemos el primer caso, los espárragos. Se pide temperaturas
de refrigeración de 2.2 grados centígrados y humedad relativa de 95 a 100%. Tengan presente que el espárrago se deteriora muy rápidamente en las temperaturas superiores a los 36 grados Fahrenheit, es decir, superiores a los 2.2 grados centígrados, y especialmente en la temperatura ambiente. Pierde dulzor, suavidad y sabor, y el decaimiento se desarrolla más adelante. Consideremos entonces el siguiente punto. Brócoli. La temperatura de almacenamiento recomendada son 0 grados centígrados y la humedad relativa a 95 o a 100%. Tengan presente que existen diferentes variedades, entonces dependiendo de la variedad de hortaliza o fruta, es que se va a establecer una temperatura y humedad ideal. El tiempo de conservación, dependiendo estos valores, para el caso de brócoli puede ser de 10 hasta 14 días. El caso del repollo, consideramos temperaturas de 0 grados y humedades relativas de 98 a 100%. Tengan presente nuevamente que dependiendo de estos valores, dependiendo de la variedad, es el tiempo de conservación de estos productos, lo cual va a garantizar también la calidad de los mismos. No debe almacenarse en lugares en los cuales hay presencia de etileno. Coliflor. Bajo estos requisitos de 0 grados centígrados y humedad relativa de 95%, el almacenaje o la vida útil en refrigeración de ese producto puede ser de 3 a 4 semanas. Siguiente producto, los melones. Temperaturas de almacenamiento de 7 a 10 grados centígrados y te puede durar hasta 2 semanas. Hay otras variedades, este es el caso de los melones persas, hay otros, los melones cazaba, que te pueden durar bajo esas condiciones de 4 a 6 semanas. Entonces, la variedad influye también en la vida de conserva, en la vida o tiempo de vida que va a tener el producto en refrigeración. Siguiente, el caso de las sandías, de 10 a 15 grados centígrados y se pueden conservar de 2 a 3 semanas. Siguiente punto importante, las naranjas. Se pueden conservar, dice, de 8 a 12 semanas a una temperatura de 0 a 1 grado centígrados y una humedad relativa de 85 a 90%. Pero aquí hay un tema muy importante a considerar, es el en qué medio las voy a tener estas naranjitas. Recuerden que hay varias recomendaciones que dicen no las refrigeres. No las refrigeres. Y dense cuenta la humedad que nos pide. Siguiente punto, el caso de los mangos. Temperatura 12.5 grados centígrados y te duran de 2 a 3 semanas. Siguiente punto muy importante es la higiene de productos refrigerados y congelados. Y acá tengamos presente ahorita un tema muy importante. Los alimentos y productos alimenticios son contaminados por organismos presentes en la cadena de operación de producción y puede ser incluso antes de la refrigeración, obviamente, o congelación. ¿Debido a qué? Al contacto con las manos de los trabajadores, los embalajes, el medio de transporte, el aire que se utiliza, el agua que se utiliza.
El frío o las temperaturas bajas que se utilizan en la refrigeración nunca van a sustituir las buenas prácticas de manufactura e higiene. Nunca. Los alimentos refrigerados, aún así, son los que menos imputaciones reciben en materia de envenenamiento. O sea, puede haber muchos tipos de contaminación, pero los alimentos no siempre son la causa de todos los efectos negativos en las personas. Siguiente punto importante, las ventajas de la refrigeración. Se retarda la maduración de las frutas y hortalizas. El periodo de almacenamiento de las frutas y hortalizas en ambientes refrigerados alarga la vida de los mismos. Conserva propiedades nutritivas, disminuye el riesgo de actividad microbiana, disminuye la velocidad de respiración, frena transformaciones enzimáticas y químicas. Acá hay un punto importante, la refrigeración en comparación con otros métodos. ¿Y el método cuál es? Refrigeración más atmósfera modificada. Observen las características que estos productos presentan. Observen cómo se mantienen los productos en una combinación de métodos de refrigeración más atmósfera modificada. Siguiente punto importante, el daño por frío. Ocurre cuando la temperatura de algunas frutas y hortalizas desciende desciende a valores que terminan finalmente por dañar las características estructurales externas de estos productos. Tenemos la quemadura de los plátanos al enfriarlos debajo de temperaturas de 13 a 14 grados centígrados. Temperaturas que no son relativamente tan bajas, pero ya sufren efectos. Estimados estudiantes, esto es todo lo que corresponde al tema 7, refrigeración y deshidratación. Nos vemos en el desarrollo de las clases prácticas. Muchas gracias por su tiempo.